Bueno, bienvenidos al primer día, el día 1 de este desafío en donde vamos a estar aprendiendo acerca de esta emoción, sobre el miedo. Y hoy queremos en este primer día poder ir abordando ciertos temas del miedo. Particularmente vamos a hacer un recorrido en tres aspectos esenciales en el día 1, ¿sí? Vamos a estar viendo a ver cómo es que se genera el miedo, cuál es su función y cómo podemos escucharlo en lugar de rechazarlo, ¿no? O estar evitando situaciones que por miedo no nos animamos a poder afrontarlas, que nos vemos limitados, que no logramos nunca llegar a ese lugar tan deseado porque el miedo se ha convertido en un obstáculo, porque simplemente vivimos disconformes o no llegamos a ese bienestar porque continuamente este miedo nos susurra al oído y como no sabemos interpretarlo, escucharlo, así de poder denunciarlo, lo evitamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, voy a cambiar la diapositiva, quiero ir a ver de cómo que se genera el miedo, ¿no? Y para eso vamos a ver cómo se generan las emociones. Muy brevemente, en cómo se generan las emociones, ¿sí? Porque las emociones, vamos a estar viendo el modelo del psicólogo Albert Ellis, en donde vamos a estar viendo cómo el miedo no es causado directamente por una situación, sino por la interpretación que hacemos de ella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una situación, un hecho en particular, en sí mismo no causa miedo o no es el generador del miedo, sino la interpretación que yo tengo. La interpretación de esa situación que hago, por lo cual lo que se activa es la emoción miedo. ¿Qué interpretación estaré haciendo? Vamos a ir viendo eso también hoy. Por empezar, es que no todas las personas le causan miedo a las mismas cosas. Hay personas que temen, no sé, volar, y hay personas que no. Entonces no podemos decir de que viajar en avión es causante del miedo, sino lo que interpreta la persona al volar. Y que puede ser literalmente miedo a morir, que el avión se caiga y me muera. ¿Bien? Entonces, yo una persona puede estar más confiada porque si yo viajé 80 veces en avión, nunca me pasó nada, no me genera ningún tipo de miedo, todas las veces que viajé fui bien, no tuve ningún desperfecto, entonces su nivel de miedo frente a esa situación de viajar en avión, obviamente que es muy baja o nula. Entonces, que queden claro que las emociones se van a generar por la interpretación de las situaciones. No todas las personas interpretamos los hechos de manera igual. Por eso es que vivimos distintas emociones frente a una misma situación o vivimos también quizás una misma emoción, pero con intensidades diferentes. Y mi respuesta frente a esa emoción que surge, porque la emoción viene para que se pueda dar una respuesta a esa situación, es diferente a la de otras personas. Bien, bueno, seguimos. Vamos a explorar un poquito más de esto del ABC. ¿Qué quiere decir este ABC? El modelo ABC de este psicólogo Albert Ellis, ¿sí? Se basa en que tengo un acontecimiento, y ya sabemos, el acontecimiento no está cargado con la emoción. Tenemos por un lado el acontecimiento, tenemos por otro lado la creencia, y tenemos por otro lado la consecuencia, que sería la acción, la conducta, ¿sí? La respuesta que doy a esa emoción que surge. Resulta que esta creencia, en la B, donde tenemos ahí, en la B, la creencia es el significado que yo le doy a esa situación. Entonces tenemos personas que temen a ir a dejar un currículum o asistir a su entrevista laboral por miedo a qué? A ser rechazado en la entrevista, a hacer un papelón. Ese miedo no les permite cumplir ese propósito. Es un obstáculo en el medio que les impide a estas personas poder concretar la meta que se habían propuesto para ese día. Entonces, el significado que es para ellos tener que ir a esta situación, entregar un currículum o una entrevista laboral, esa creencia de que
no, voy a fracasar, me va a ir mal, algo ridículo, ¿quién me va a quedar trabajo a mí? Un montón de creencias que aparecen de manera tan efímera que la persona ni siquiera las puede identificar en su momento, va a decantar entonces en una conducta. ¿En qué conducta? En que evito ir a la entrevista de trabajo, no sé, hago que me quedo dormido, salí a dejar currículum algunos lugares y en realidad como no me animé los terminé tirando en un tacho y llegué a mi casa y dije, no, sí, los entregué a todos, me recibieron los 5 currículums que llevé. Empezamos a evitarlo, empezamos a esquivar esa idea. No puedo en este momento hacer eso, por la intensidad del miedo que tengo, pero no escucho esas creencias, no estoy sabiendo decodificar el miedo. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? ¿Sí? Porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son necesarias, son útiles y son funcionales, vienen a cumplir una función. Cada emoción trae una respuesta para la situación, pero yo tengo que aprender a cómo responder, tengo que aprender a escuchar esa emoción, de qué necesidad me está hablando, entonces puedo dar una respuesta correcta. Pero mientras yo no aprenda a interpretar mis emociones, a escucharlas, a transitarlas, a conocer qué necesidad me están hablando, no voy a poder dar la respuesta acertada para cada situación. Lo que no significa que yo no viva situaciones difíciles, lo que no significa que yo no viva emociones desagradables, que no pase por medio de una angustia, significa que las puedo transitar de una manera mucho más sana, mucho más adecuada, mucho más conveniente. Entonces, ¿para qué sirve el miedo? El miedo viene para proteger. El miedo a mí me protege. Si yo no tuviera miedo, ¿vieron esa frase tan trillada de que qué harías hoy si no tuvieras miedo? Bueno, un sociólogo escuché hace tiempo atrás que decía mucho ojo con esa pregunta que tantas veces se hace, ¿no? Así, ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo, ¿no? ¿Qué harías hoy? Y la verdad es que hay personas que si no tuvieran miedo, y harían atrocidades. El miedo viene a proteger, me protege a mí de ciertas conductas, me protege a mí de recibir ciertos peligros. ¿A qué me refiero? A que si no, yo no tuviera miedo, andaría quizás a las 3 de la mañana por una calle oscura, arriesgando mi vida, mi integridad, ¿sí? Porque quizás a esa hora me encuentro a una persona alcoholizada o bajo el efecto de alguna otra sustancia, puedo ser víctima de robo, de abuso. Entonces el miedo a mí me protege, me está diciendo, hey, guarda, por ahí no, tener cuidado, es peligroso, ¿sí? El miedo a mí también me ayuda a no correr los riesgos que no estoy preparada para correr. Es como, por ejemplo, yo diga, ay, estoy recansada, reestresada del trabajo, la verdad que renuncio hoy. El miedo me va a decir, hey, ojo, ojo que tenés hijos, ojo que tenés cuentas que pagar, ojo que no es tan así que puedas renunciar. Pero no me está diciendo a mí, mirá, tenés que volverte una esclava a partir de ahora de tu trabajo que no te gusta. Me está diciendo tomar los recaudos. Mira, es peligroso ser impulsivo. Es peligroso tomar decisiones apresuradas sin meditarlas, sin pensarlas, sin hacer un plan. Eso me está hablando el miedo. ¿Por qué? Porque viene a protegerme. Porque si yo tomara estas decisiones de manera impulsiva, alborotada, y sin pensar, y el miedo no, y yo no escuchara el miedo, lo negara completamente al miedo, corro el riesgo después de sufrir consecuencias de las cuales no estoy preparada para afrontar. Y eso puede decantar en algo mucho peor. Puede decantar en que termine con un trastorno de ansiedad, que termine con una depresión, ¿sí? Que quiere, me arrepiento de todo esto lo que hice, ahora cómo hago, ¿sí? Capaz que termino endeudada, después teniendo mucho más trabajo del que tenía. Entonces, mucho ojo, ¿no? Con esto de decir, no, el miedo no lo quiero escuchar, el miedo es malo, el miedo no sirve, no, el miedo cumple una función, el miedo es muy útil, pero hay que aprender a escucharlo. Y hay que saber cuál es mi miedo funcional, cuando yo tengo un miedo que es funcional, que viene a cumplir su papel, su rol, la función real y sana de venir a protegerme de un peligro real, y de cuando estoy hablando de un miedo disfuncional, que es la percepción errónea de amenaza. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo hablo de un miedo funcional, hablo, por ejemplo, que puedo tomar recaudos necesarios
para, por ejemplo, salir de noche, realizar un viaje, algo que por ahí me genera temor, pero yo me ocupo de eso. Ay, tengo miedo de que, no, mirá si me quedo, no sé, no tengo la rueda de auxilio, quiero salir de viaje, no, necesito la rueda de auxilio, porque mirá si me pasa esto. Todos esos pensamientos que por ahí decimos, uy, qué catastrófico, no, pero el miedo te viene a decir, mirá, sé precavido, toma este tipo de recaudos. Entonces, tengo un miedo disfuncional, como decíamos, que decía la percepción errónea de amenaza. ¿Sí? Porque, por ejemplo, que yo vaya a una entrevista laboral, ¿corre peligro mi vida? ¿Corre un peligro real? Y no está en juego mi vida cuando estoy frente a una persona que está con mi currículum en mano para hacerme una entrevista para un puesto de trabajo. Entonces, a eso le llamo la percepción errónea de amenaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Hay otras cosas en juego, hay otros miedos, o sea, hay otras amenazas que comenzamos nosotros a percibir, pero que no ponen en peligro nuestra vida, pero aún así las percibimos como un peligro real y que nosotros tenemos que defendernos, pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Salimos huyendo, los evitamos. Entonces, aprender a escuchar la necesidad detrás del miedo. ¿Qué me está diciendo el miedo? ¿No? ¿Qué me dice el miedo? Los miedos, como decíamos, por eso que ahora, hoy en día, hablamos de otro tipo de amenazas y de peligros que nosotros enfrentamos, que no son quizás únicamente el de que pone en riesgo mi vida. Cada miedo tiene una necesidad oculta de seguridad, de validación, de control, entre otros. ¿Sí? Entonces empezamos a aprender a escuchar ese miedo. ¿Este miedo es miedo al fracaso? O sea, yo no me presento a una entrevista laboral porque tengo miedo a que me digan que no en la primera entrevista que yo asisto y eso refuerza mi creencia de que soy un fracaso, de que en realidad no sirvo para ningún puesto de trabajo, de que no voy a lograr mis objetivos, de que tengo miedo entonces de quedarme en la calle, de no volverme independiente, de no tener la capacidad de sostenerme por mi propia cuenta, de que si tengo hijos, ¿qué le voy a dar de comer? O sea, ¿de dónde viene ese miedo? Miedo al rechazo, ¿no? Ese miedo de decir, no me atrevo a ir a una reunión de amigos o una reunión familiar por miedo al rechazo, por miedo a que no me hablen, a sentirme incómoda, a no saber qué hacer, a no saber qué hablar, y eso refuerce quizás estas ideas que tengo de que no soy amado, que no soy valorado, de que en realidad no soy tan importante. Acá hay otras cosas en juego. Nosotros empezamos a poner otras necesidades, como por ejemplo esto de que decíamos recién, la validación. Qué importante para hoy nosotros es la validación. Qué importante que es para nosotros tener el control de muchas cosas, de la situación, ¿no? Es decir, los que si tienen hijos, los que tenemos hijos por ahí, decir, bueno, no los dejo salir a comprar solo al kiosco, porque tienes que cruzar la calle. Ese de tener el control, capaz que tiene ya 10, 11, 12 años y quizás vive en un barrio que no es peligroso, pero le da miedo que pase algo, ¿no? Entonces necesito tener el control. Hasta donde yo lo vea es seguro, si yo no lo veo no es seguro. No dejo que se suba a algún juego de la plaza, no dejo que corra, no dejo que ande en bici. Bien, esto es siempre tener el control, de siempre querer estar ahí hasta donde yo pueda, es seguro. En el trabajo, en lo laboral. Si yo pierdo el control de eso, ¿qué sucede? ¿Qué me está diciendo ese miedo? Entonces es importante que cuando yo escucho esa necesidad que hay detrás del miedo, empiece a reconocer, empiece a ver, ah, claro, lo que pasa es que yo tengo esta creencia. No me presento a trabajar, no me presento, perdón, a una entrevista laboral, porque mi creencia es que si me dicen que no, yo voy a darme cuenta que al final nunca voy a alcanzar nada en la vida. Entonces ahí sabemos entonces por dónde empezar a trabajar. El miedo, ¿qué me dice? ¿Sí? La creencia base del miedo. La creencia que el miedo tiene para nosotros, la información que me trae es que la amenaza, aquello que ha detectado como peligroso, es mayor a los recursos que tengo para afrontarlo. ¿Sí?
Eso me está diciendo el miedo. El miedo me dice, no renuncies a tu trabajo porque, no sé, nunca vas a conseguir nada más en la vida que mejor que esto. No, me está diciendo, mirá, a lo que te enfrentás, a esta situación de querer renunciar y comenzar, no sé, un emprendimiento, bueno, hoy no tenés los recursos necesarios para afrontarlo. Y no está hablando de recursos económicos, está hablando de esos recursos que nosotros tenemos como herramientas psíquicas, ¿sí? Como nivel de frustración que tenemos para poder afrontar las consecuencias. Porque toda decisión que nosotros tomemos, no tenemos la bola mágica para saber de que va a ser 100% exitoso el proceder. Solo sabemos, ¿sí?, qué tan preparados estamos para afrontar si la situación se sale de lo que yo había preparado, de lo que yo esperaba que se diera, de la expectativa que yo tenía. Eso nada más lo que sé. Entonces, si yo quiero dejar un trabajo, como por ejemplo, a ver si tengo como por ejemplo, una mujer que quiere dejar, no sé, su trabajo, entonces antes de dar ese salto tan impulsivo, ese salto de golpe, lo que hace es prepararse para poder dejar tu trabajo. A lo mejor hace una capacitación paralela, comienza a generar una cuenta ahí, una caja de ahorro y comienza a poner unos pesos por las dudas que le lleve más tiempo conseguir el trabajo que deseaba. Empieza a ser precavida, empieza a decir, voy a preparar mi recurso psíquico, económico, social, el que necesite, para poder afrontar esa decisión. Pero que el miedo no la deje ahí. Por eso es que necesario que tenemos que aprender a escuchar el miedo, aprender a escuchar esa necesidad que me está diciendo. ¿Qué es lo que necesito para afrontarlo? ¿Qué estoy necesitando yo hoy trabajar en mí para poder tomar ese tipo de decisiones que tanto tiempo me ha costado? Que hoy no me animo a entablar una relación amorosa, ¿sí?, a ver, a arreglar alguna situación familiar, a cambiar de trabajo, a, a estudiar. Hay muchas personas que creen que por la edad no pueden seguir estudiando. Entonces tienen miedo y se quedan ahí, ¿no? ¿Cómo yo voy a enfrentarme nuevamente a eso? ¿A qué le tememos? Esa es la pregunta. Empecemos a preguntar nosotros, ¿cuáles fueron los miedos que me paralizaron? ¿Cuáles fueron los miedos que yo vengo evitando? ¿Sí? Y acá les dejo el ejercicio. El ejercicio práctico del día que quiero que vean. Bien. El ejercicio práctico, me queda medio cortadito ahí. Espero que tengan un anotador o una hojita y algo con que escribir. Y tienen, piensa en una situación reciente en la que sentiste miedo. ¿Sí? Como le vengo diciendo, esto vamos a empezar a identificar también en qué momento he sentido miedo, que quizás no me he dado cuenta, no estoy completamente consciente y que actué incluso por miedo. Piensa en una situación reciente en la que sentiste miedo. Y vamos a anotarlo como en el modelo ABC. Vamos a anotar primero la situación, pueden hacerlo tipo casillero, anoto la situación, la creencia, ¿sí?, en una parte pongo la situación, en otra pongo la creencia, y pongo, bueno, la emoción que sentiste, que obviamente que iba a ser miedo. Pueden agregar otro tipo de emociones que pudieron desencadenarse a partir de ahí. Entonces pongo una situación, no sé, por ejemplo, me llamó, tuve llamadas tardías de mi jefe. La creencia, uy, algo me mandé en el trabajo, la verdad que seguro que me va a retar, ¿cierto? Y empezamos a pensar, pues será porque están despidiendo, o algo, empezamos a tener ese tipo de pensamiento. Y la emoción que sentimos, que bueno, en este caso fue eh, el miedo, ¿no? O puede surgir también otras emociones que las pueden agregar también. Entonces empiezo a pensar, ese miedo que yo sentí, ¿fue funcional o disfuncional? ¿Me llevó a la meta? ¿Me condujo realmente a la respuesta adecuada? No pude dormir toda la noche, pensé en la situación, nunca me animé a llamarlo, no le mandé ni un mensaje, ni siquiera abrí los mails que me mandó, ¿no? Así insomnio, o fue disfuncional. Eso es lo que te va a pensar. ¿Cómo reaccioné? O directamente, sí, la verdad que fue un miedo que dijo, uno, ¿qué habrá pasado? Entonces directamente le hablé al jefe para poder sacarme la duda si lo que yo pensaba era cierto,
y al final no, era porque me había olvidado, no sé, la llave del armario en el escritorio. Bien, pienso, ese miedo fue funcional o disfuncional, y lo voy a medir también conforme a la intensidad que sentí en ese momento frente a esa amenaza, esa intensidad de miedo. ¿Fue proporcional a la situación o fue algo desproporcional? Entonces también mido. ¿Y cómo actué frente a ese miedo? Para poder determinar si ese miedo terminó siendo funcional, que al miedo funcional obviamente que no trabajamos porque sobre ese miedo, que si terminó siendo algo funcional, no lo trabajamos porque me fue útil, porque realmente me sirvió, porque cumplió su función como correspondía, o fue disfuncional. Y ahí vamos a tener que indagar un poquito más, ¿sí? Para saber a qué lo llevó a que se termine siendo disfuncional. Ahora, ¿qué pregunta también hay que hacerse? ¿Qué necesidad está tratando de proteger ese miedo? ¿No? Como hablamos hace un rato de las necesidades. Esa necesidad de tener el control, esa necesidad de tener ¿cómo se llama? Tener validación, esa necesidad de qué. ¿Qué necesidad me está hablando? ¿De qué necesidad está tratando de proteger ese miedo? Y por último, escribe una acción pequeña que puedas hacer para poder enfrentar ese miedo de manera saludable, ¿sí? No significa que, digamos, salgan directamente a hacerlo, porque a lo mejor necesiten trabajar un poquito más para poder tomar ese plan de acción. Pero empezar a pensar, puede ser más de una acción, ¿sí? Pueden escribir las que se les ocurra, mejor todavía, porque de esa manera nosotros empezamos a ver mucho más posibilidades. En donde antes el miedo nos bloqueaba y nos paralizaba, podemos empezar ahora a ver muchas más posibilidades y ya el miedo no es un obstáculo. Ya el miedo no es un paredón gigante enfrente mío, sino que yo ahora empecé a armar distintos caminos y después puedo evaluar cuál es el más viable. Así que bueno, ese es el pequeño ejercicio del día. Espero que esta clase tan resumida, tan cortita, haya sido eficaz, que se pudo haber comprendido el tema de principalmente cómo se generan las emociones, cómo se genera el tema del miedo, qué creencia tiene el miedo, qué es lo que me viene a hablar, la información que me da, cuándo es funcional, cuándo es disfuncional, ¿sí? Y espero que pueda hacer este ejercicio. Mañana mismo también van a estar recibiendo un video de donde ya vamos a ir encaminándonos a poder ir a hacer también técnicas de afrontamiento del miedo. Y espero que, bueno, que lo puedan realizar. No se olviden que acompañado de este video va también una pequeña grabación que yo les voy a hacer de atención plena, ¿sí? Va a ser como una meditación guiada, en donde espero que lo puedan realizar, tengan en cuenta estar en un espacio solo, tranquilo, sin distracciones, para que puedan concentrarse y poder llevar a cabo esta técnica de atención plena que también va con este video. Bueno, muchas gracias por animarse también a este desafío y por haber visto este video conmigo. Nos vemos mañana. Te invito en estos momentos a poder hacer una pausa y realizar este ejercicio de mindfulness. Realizaremos una técnica de respiración consciente. Aprenderemos a respirar y poder enfocarnos en nuestra respiración. Primero te pido que busques un lugar cómodo, en donde estés tranquilo, sin interrupciones. Puedes estar en el suelo, acostado, sentado, o puedes sentarte en una silla, con la espalda recta, los pies en el suelo y las manos colocadas sobre tu regazo. Estira tu columna como si te estuvieran agarrando con un hilo de tu cabeza y te estiran hacia arriba. Y deja caer los hombros, relajado, de una postura natural. Comenzamos inhalando por la nariz, retenemos unos segundos y soltamos muy despacio por la boca. Cuando inhale nuevamente, voy a concentrarme en llevar ese aire hacia mi zona abdominal
y siento cómo mi abdomen comienza a hincharse. Retengo unos segundos y suelto suavemente y muy lento el aire por la boca, sintiendo cómo ese abdomen también comienza a sacar todo ese aire. Inhalo por la nariz, retengo, suelto y llevo mi atención a esas sensaciones que comienzo a tener desde que el aire ingresa por la nariz y cómo va recorriendo mi cuerpo. Una vez más, si me distraigo, puedo volver a anclar mi atención en la respiración consciente. Si aparece un pensamiento, no lo juzgo, lo reconozco, lo observo y lo dejo ir, como una nube que quizás llegó, y veo también cómo sigue su camino. ¿Puedo identificar alguna emoción? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Llevo mi mano a esa parte del cuerpo. Y mientras respiro, voy sintiendo también cómo esa intensidad empieza a menguar. ¿Has pensado cuáles son tus temores más frecuentes? ¿Has identificado algún pensamiento rumiante? Puede que sea que ahora comienzas a darte cuenta de ellos. O quizás aún no los has descubierto. Siente cómo el aire, al ingresar a tu cuerpo, va fortaleciendo tus extremidades, tus brazos, tus piernas. Siente la planta de tus pies, como la fuerza comienza a sentirse desde abajo y empieza a subir. Y como cada vez que exhalas, también liberas aquel peso que muchas veces está cargado de miedos, de pensamientos negativos, de pensamientos catastróficos. Retén esa sensación de libertad, de liviandad, de frescura por un instante. Reténlo ahí por unos momentos. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos despacio y vuelve a conectarte con tu alrededor, con tu entorno, con tu tiempo presente.